cambio. Gloria a Dios y a su nombre. Alabamos al Rey de Gloria. Vamos a compartir la poderosa palabra de Dios en esta tarde. Amén. Y lo vamos a hacer en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4. Amenaza psicológica del enemigo a la iglesia. Ese es el tema. Sea Dios glorificado. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a edificar, a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo? ¿De las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Sea Dios glorificado. El versículo 7 dice: pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolorizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Amén. Amén. Que el Dios de la gloria nos ayude. Amén. Que sea Dios glorificado y a su nombre. Gloria. Alabamos al Rey de Gloria. Esta palabra que queremos compartir con la iglesia en esta tarde, y le alabamos a Dios por su misericordia, es que esta palabra para advertir a la iglesia del terrible peligro en que la iglesia ha caído, y la misma iglesia no se ha dado cuenta que el enemigo se ha metido dentro del pueblo para impedir que la obra de Dios siga marchando. Y es la gran debilidad que el enemigo mismo ha causado a toda la iglesia de Jesucristo. Psicológicamente ha trabajado el enemigo. Mientras la iglesia se ocupa de
tratar de cubrirse, de guardarse de un mal que está sobre la tierra, que todos ustedes lo saben y la iglesia, el mundo lo sabe, la iglesia lo sabe, que es una amenaza de una plaga llamada coronavirus. La gente está cubriéndose, los cristianos, estoy hablando del pueblo cristiano, guardándose, cuidándose del coronavirus, de la plaga, de la peste, y cada cual está enfocado en protegerse del mal. Pero yo quiero decirle a la iglesia de Jesucristo que la iglesia no tiene un solo enemigo, no es un coronavirus. El enemigo está multiplicado en muchas formas de atacar a la iglesia, de atacar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está desapercibido porque solo tiene un foco, tiene una sola mirada, es el coronavirus. Todo el mundo se protege del coronavirus y todo el mundo pone la esperanza en un tapabocas. Sea Dios glorificado. Y el pueblo se ha descuidado, que el enemigo se ha metido dentro de ellos para hacer cesar la obra de Dios. Sea Dios glorificado. Usted lo está mirando, hermano. Está viendo cómo la iglesia ahora ha pasado de 40 días, ya va para 90, para 3 meses, están en 3 meses largos. Sea Dios glorificado y todavía no ha habido uno que se levante para salir a proclamar con libertad el mensaje de Dios, ni a orar, ni a ayunar, ni a hacer nada. Simplemente todo el mundo espera que el tiempo se cumpla de la distanciamiento de una persona a otra. ¿Cómo se llama? Distanciamiento social. Y que cada cual esté protegido con un tapabocas. ¿Quién dijo que meramente un trapo puesto en la nariz o en la boca puede librar de la plaga, de la peste? Creo que es una estrategia satánica, demoníaca, tan tremenda que la iglesia misma no se ha dado cuenta. Y esto sucedió en los tiempos de Nehemías, cuando aquel pueblo habían unos malvados como los hay hoy, gente contra Dios, gente que está usando la ciencia para atacar la iglesia de Jesús, para atacar el ministerio, para atacar la obra de Dios, para detener la iglesia que no marche. Aleluya, porque el diablo sabe que la única entidad en la tierra que le puede hacer frente al diablo se llama la iglesia nacida de nuevo, la iglesia nacida de espíritu, nacido de Jesucristo, la iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo, la iglesia que se ha guardado pura, es la única que puede hacer frente al anticristo o al plan satánico. Pero como la iglesia no se ha dado cuenta, muchos hombres, muchos ministros, muchos pueblos de Dios hoy están forrados, sea Dios glorificado, se han acobardado, están en cobardía, se han metido y ellos alegan diciendo que hay que protegerse del mal. Pero yo le digo a la iglesia, a los pastores, de todos los que oyen esta palabra, es que es necesario esto para probar quiénes son los que son verdaderos, sea Dios glorificado, porque con este examen de una enfermedad o un virus, muchos cristianos, la iglesia universal se escondió, se ocultó para protegerse y toman la palabra para protegerse, pero es para esconderse que la toman, no para salir a la batalla, sea Dios glorificado, porque Dios está necesitando gente que se levante en este tiempo para reedificar, porque el diablo ha tratado de parar la obra de Dios y lo ha logrado en cierta cantidad, se ha hecho cesar la obra de Dios y ya las murallas han caído y la iglesia no tiene fuerza para levantarse, pero todavía hay Nehemías en la tierra. Alabado sea Dios, todavía hay Nehemías que se levantan, aleluya, para resistir la obra satánica. Sea Dios glorificado. Alabe a Dios porque Él es bueno, sea Dios glorificado. Todavía hay Nehemías, sea Dios glorificado. Mire lo que le sucedió al pueblo judío muchos años antes de Cristo, sea Dios glorificado. Unos 500 años antes de Cristo, este hombre llamado Nehemías estaba en la tierra del cautiverio, sea Dios glorificado. Judá había caído en cautiverio, Jerusalén había caído en cautiverio y el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios de Israel, estaba en cautiverio, sea Dios glorificado. Y hoy el diablo lleva a la iglesia en unos 4 meses en cautiverio. Mire
Y es que le ha prohibido reunirse, les ha prohibido estar en la iglesia, les ha prohibido de congregarse, les ha prohibido a estar en ayuno, en oración. A mucha gente hoy está tranquila en la casa esperando que pase el tiempo de esta cuarentena, y ya va para 4 meses, va para 120 días y todavía el pueblo de Dios no reacciona. Los pastores dicen que hay que esperar la orden, hay que esperar la orden de los gobiernos, y yo le quiero decir, los pastores se han olvidado que el gobierno de ellos es el Señor Jehová de los ejércitos. Se les ha olvidado que el gobierno de ellos es la palabra, y Dios cuando abre nadie cierra, y cuando Dios cierra nadie abre. Yo lo que quiero decir es, si Dios abrió su iglesia, nadie se la puede abrir, nadie se la puede cerrar. Sea Dios glorificado, aleluya. Pero el diablo ha buscado un término tremendo diciendo que es por protección física. Sea Dios glorificado, y es por salud. Yo le quiero decir que si es por salud, el creyente no puede negar lo que ha confesado de Jesucristo. El creyente no puede negar lo que ha confesado con su fe. Sea Dios glorificado. Cuando hay pastores, hay evangelistas, hay ministros, hay iglesias que proclaman la sanidad, que proclaman que Cristo sana, salva, que Cristo hace milagros, que Cristo hace maravillas, y hoy están atemorizados porque Sanballat, Tobías y los amonitas le dijeron psicológicamente que es un virus que se pega, es una enfermedad que se pega. Los tienen atemorizados. El diablo ha atemorizado a la iglesia, le ha metido miedo, psicológicamente los ha trabajado y a muchos los mandó a encerrar. Sea Dios glorificado. Pero aquí está Nehemías, aquí están los enemigos de este tiempo que necesitan decirle a la tierra que hay poder en Jesucristo para sanar, para libertar, para romper las cadenas del diablo y proclamar liberación para la iglesia y para reconstruir las murallas. Sea Dios glorificado. ¡Aleluya! ¡A su nombre! El tiempo de reedificar las murallas. Sea Dios glorificado. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que levantarse. La Biblia dice que Nehemías llamó al pueblo a reedificar la muralla. Sea Dios glorificado. Y cuando él llamó al pueblo a reedificar la muralla, porque Nehemías era un hombre que le dolía a la iglesia, que le dolía la condición espiritual de los hermanos. Sea Dios glorificado. Cuando él llegó en el capítulo 1, vino su hermano Hanani. Dice la Biblia que él le preguntó por la condición de los hermanos que habían quedado, porque en Jerusalén quedaron graniados. Sea Dios glorificado, porque la cautividad vino y se los llevaron a Babilonia cautivos. Sea Dios glorificado. Pero cuando allá estaba aquel varón llamado Nehemías, tuvo un gran dolor en su alma y comenzó a indagar por los hermanos que habían quedado del cautiverio. Sea Dios glorificado. Y cuando su hermano Hanani le dijo que sus hermanos estaban en gran dolor, en gran angustia, en gran desespero, estaban abatidos, las puertas estaban derribadas, las puertas estaban quemadas, los muros estaban por tierra, solo había un escombro y solo escombros. Dice la Biblia que aquel hombre Nehemías, con dolor en su alma, pidió al rey volver a su tierra, a Jerusalén. El rey le concedió ir a Jerusalén. Sea Dios glorificado, porque cuando este hombre fue a Jerusalén, él le invocó el nombre del Dios de los cielos, pidiendo que él hallara gracia ante el rey, porque él le servía al rey de copero. Sea Dios glorificado. Un simple copero estaba delante del rey, pero aquel simple copero para muchos era un pobre cristiano, quizás uno de los tantos derrotados. Pero yo quiero decirle algo: donde está un espíritu como el de Nehemías, ese no importa que su condición sea poca, porque hoy la humanidad, la cristiandad está esperando ver en los hombres un hombre elocuente, un hombre poderoso, un hombre encorbatado, un hombre bien presentado, para que la impresión de los ojos diga que es un gran siervo de Dios. Para ser un gran siervo de Dios no se necesitan hermosuras de ropa. Sea Dios glorificado, porque los grandes siervos de Dios, dice la Biblia, que se vestían con cuero de camello. Sea Dios glorificado. Y eran con cintos de camello que tenían alrededor de sus lomos, y nadie les podía resistir la palabra, porque no es lo que se muestra, sino lo que está en el corazón del hombre. Alabado sea Jesús. Aleluya. Sea Dios glorificado. Y
Con la ayuda de Dios, Dios le abrió la puerta para volver a Jerusalén porque no le era permitido salir del cautiverio. Mas él le dijo al rey que si él había hallado gracia, porque Nehemías se entristeció mucho por sus hermanos que estaban cautivos en Jerusalén, habían quedado a la deriva. Cuando él recibió la noticia, le concedieron que fuera a la propia tierra de Jerusalén. Sea Dios glorificado. Y cuando los vio, llegó a ellos y estaban en grave estado espiritual. Era un pueblo pobre, un pueblo miserable, un pueblo que había sido abandonado. Pero Nehemías llegó y él dijo: he venido para darle ayuda. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado. Hoy muchos pastores han perdido el amor que tenía Nehemías. Sea Dios glorificado. Ellos están en sus casas mientras las ovejas están perdidas, las ovejas están dispersas, las ovejas están por todas partes. La iglesia anda sin pastor. Sea Dios glorificado. La iglesia está dispersa, la iglesia anda desesperada, abatida, la iglesia está pobre, la iglesia anda sin palabra, anda sin tener quien los oriente. Sea Dios glorificado. Mas sus reverendos, sus grandes, sus nobles, aquellos que hoy se llaman corbatudos, aquellos importantes, a grandes teológicos, que son gente llena de teología, de conocimiento de letra, que la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Por eso están muertos espiritualmente, no tienen pantalones ni se pueden levantar para ir a ayudar a las ovejas que están muriendo, aleluya, sin una palabra a tiempo. Los tienen sin comer y sin beber, porque ese es el plan del diablo: debilitar a la iglesia para que nadie pueda edificar su muralla. Sea Dios glorificado. Para que nadie pueda edificar su vida para la salvación. Ese es el plan del diablo. Gloria a Dios. Llevar a la iglesia a un estado espiritual débil, que nadie pueda hacer nada por su vida. Ese es el plan del diablo. Y por eso Tobías dijo: si una zorra, escuche bien, eso es espiritual, si una zorra subiera sobre el muro, lo que los judíos han hecho, una zorra lo tirará a tierra. Oye, una zorra tumbará lo que los judíos habían creído. Pero es una mentira del diablo, porque lo que usted ha creído, iglesia, lo que usted ha creído en Jesucristo, nadie se lo va a quitar. Usted tiene que pelear por la fe, ardientemente combatir por la fe. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y a su nombre, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y a su nombre, la iglesia tiene que despertar. Y es ahora, porque hay Nehemías en la tierra que le duele la necesidad espiritual de los hermanos. Sea Dios glorificado. Nehemías le dolió la condición espiritual y física de los hermanos y regresó a Jerusalén para ayudarlos. Pero Dios fue propicio con él. Dios le alcanzó y le concedió las peticiones de su corazón. Cuando los enemigos se levantaron y los atacaron psicológicamente con palabras como: no podrán edificar, no podrán levantar la muralla, son unos débiles, no tienen fuerza, ustedes no pueden, ustedes están solos. Ellos todos los días traían mensajes de destrucción, mensajes de muerte sobre la fe de los cristianos de aquel tiempo. Y así está hoy la iglesia, está debilitada. Hoy la voz de Sanballat, Tobías y los amonitas y los de los árabes son aquellas personas que te dicen: si sales sin tapabocas te mueres, si sales a comprar sin tapabocas no te venden. Sea Dios glorificado. Tienen que usar los tapabocas, si no, no los dejan pasar. Mira, hay trampas por todos lados donde la iglesia le están metiendo temores, la iglesia está atemorizada porque le dicen que si salen van a morir de coronavirus. No, hermano amado, la iglesia tiene el poder de Jesucristo para sanar y para libertar. Jesucristo Dios: si oyeres atentamente a la voz de Jehová, si prestares oído a sus mandamientos, ninguna de las plagas que enviaron los egipcios enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová tu Salvador. Sea Dios glorificado. Dice el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. La palabra nos dice que Jehová es nuestro sanador. Y a su nombre, hermano, la iglesia está siendo bombardeada psicológicamente por los informantes del diablo. Sea Dios glorificado. Las redes sociales están bombardeando al mundo a través
de tecnología. El diablo ha usado la tecnología porque para eso la tiene. Aleluya. Para bombardear a la iglesia cristiana y atemorizarla con plagas, con peste, y que ese mal lo va a matar. No lo va a matar nada a usted. Usted tiene que estar convencido y creído en la fe que ha recibido de Jesucristo. Si en verdad usted es Dios, usted no niega a Jesucristo. Hable a Cristo y testifique de Él. Que Él es su sanador. Sea Dios glorificado. Y a su nombre. Hermano amado, la iglesia necesita levantarse ahora. La iglesia necesita volver a la primera fe. Sea Dios glorificado. Porque mucha gente ha negado su primera fe. Dijo el enemigo: entremos. Mira lo que hace el diablo. Entremos y estemos entre ellos y no se den cuenta ellos cuando estemos dentro de ellos y matémoslo. ¿Sabe qué significa eso? 4:11 significa que el diablo no solamente con coronavirus está atacando al cristiano evangélico. Lo está atacando con pereza, con sueño espiritual, muerte espiritual. Lo está llevando a una vida de conformismo espiritual. Dice que esto va a cambiar, que pronto estarán bien. No estarán bien. Sea Dios glorificado. ¿Sabe por qué? Porque esto no se va a componer de hoy a mañana. Sea Dios glorificado. La iglesia se tiene que levantar a pelear la buena batalla de la fe y a su nombre. Gloria a Dios. Y le dice el diablo: hermano, usted tiene que cuidarse porque esto es mandado por el gobierno. Yo le quiero decir a toda la iglesia que oye y que ve esta palabra: mire, hermano, esta orden no viene del gobierno de Colombia, no es de nuestro gobierno colombiano, porque en Colombia nosotros tenemos, aleluya, libertad de culto y de expresión. Sea Dios glorificado. Todo el mundo puede expresar su fe, sean 2 o 3 o personalmente. Cada cual puede expresar y predicar lo que cree. Sea Dios glorificado. Hasta los brujos predican su brujería. Y aquí nadie le dice nada porque aquí hay libertad de culto, de religión y de expresión. Sea Dios glorificado. Escucha bien. Entonces las iglesias cristianas han obedecido al gobierno colombiano. Una pregunta: no es el gobierno colombiano, es el gobierno satánico, diabólico y satánico que viene de Roma y que viene de allá, de la China, y que viene de allá, de todo lo que es la comunidad europea. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo está preparando ya la plataforma para salir pronto a gobernar esta nación, al mundo entero. Sea Dios glorificado. ¿Me está oyendo, hermano? Por eso es que este mandato no viene del gobierno de Colombia. Esto viene de los Illuminati. Esto viene de arriba de la élite del poder económico. Sea Dios glorificado. Hermano, la iglesia tiene que levantarse porque en la tierra hay un ente, una sola entidad en la tierra que se llama la iglesia de Jesucristo, que es la única preparada y capacitada para resistir al diablo, para que lucha y la obra de Dios continúe edificándose sobre la tierra. ¿Cuántos lo alaban en esta? Sea Dios glorificado. ¡Aleluya! ¡En su nombre! Hermano amado, la iglesia está durmiendo. La iglesia piensa que esto todo es normal. Un ataque psicológico terrible, cibernético, vea. Están atacando a la mentalidad del creyente y del mundo entero. Porque el plan del diablo es controlar a la gente a través de la informática. ¿Me está oyendo, hermano? A través del internet, a través de las redes internacionales de informática, el mundo está siendo bombardeado para que una plaga, una epidemia de esta, si eso hubiera sido tan letal, yo le digo a usted, si hubiera sido tan letal, hermano, no, eso hubiera muerto, hasta los goleros comerían día y noche, estuvieran pasando comiendo. Pero ¿sabe qué? Que lo que hay es un negocio para que lleven todo el que caiga con coronavirus, lo van matando y lo van enterrando de una vez. Sea Dios glorificado, hermano amado, porque eso sí es verdad que es una enfermedad, pero no es tan letal como están diciendo. Sea Dios glorificado. Y el mundo está parado, está paralizado, porque todo el mundo le tiene miedo. Yo le pregunto a usted, y es para que usted piense, cuando el ébola pegó en África, nadie le paró bola al continente africano porque eran negros. Escuche, la prensa nada decía de eso, el mundo nada decía de eso, el gobierno nada decía de eso, y murió mucha gente, casi 150 millones de personas por el ébola, una enfermedad terrible. Ahí duraba las 24 horas, ya todo el mundo estaba muriendo porque era un derramamiento, un derrame interno de sangre, y la gente moría instantáneamente, muriendo así. Uno caía, familias enteras no alcanzaban a enterrarse.
sanarse. Sea Dios glorificado. No había cura hasta que ya por la misericordia de Dios esto se paró. Escuche bien, amado. Y así enfermedades trágicas, plagas terribles. En el año 1300 hubo una plaga tan terrible que se llama la peste negra. Mató más de 200 millones de personas en solo 5 años. Y yo le pregunto ahora, ya van 4 meses y todavía no ha llegado el millón de personas. Y ya hay más de casi 707 mil millones de personas en el mundo, hermano amado. Y ¿sabe qué? Lo que la Biblia dice es que para este tiempo el diablo preparará todo para él tomar señorío y dominio, porque habrá un nuevo orden mundial, un imperio mundial, y la iglesia no se ha dado cuenta que es el tiempo del fin. Sea Dios glorificado. La iglesia no se ha dado cuenta que este es el tiempo del fin. Sea Dios glorificado. La iglesia está viendo otras cosas. La iglesia está esperando ser prosperada. La iglesia está haciendo, hay predicadores que predican solo prosperidad, economía material, todo lo material. Te están predicándole a la iglesia hasta ahora. Hay pastores atrevidos y sinvergüenzas en plateros que le están diciendo a la iglesia que Dios quitó a los que estaban empleados para darle un empleo a los que salieron cristianos que no tienen empleo, diciéndole que viene un futuro mejor para ellos. Pues yo les quiero decir a toda la iglesia que no es que le viene un futuro mejor para estar en esta tierra. Un futuro mejor le viene a la iglesia si se prepara y se arregla para irse con Jesucristo. Sea Dios glorificado. Ese sí es un futuro elegante y precioso para todo aquel que esté en obediencia absoluta a la palabra. Y a su nombre. Pero de que el mundo se va a componer para darle prioridad aquí a la gente pecadora y sinvergüenza inmunda y gente que no quiere obedecer a Dios y que Dios lo va a prosperar ahora, no es así, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Sea Dios glorificado. Hermano amado, lo que la iglesia debe percibir es que es un ataque satánico, cibernético, un ataque demoníaco en cabeza de los Illuminati, en cabeza de los pudientes, porque ellos quieren gobernar el mundo, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, dice 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Hermano, es algo tremendo cuando la iglesia necesita volverse a Dios, cuando la iglesia necesita en este tiempo de que la iglesia busque solamente la presencia de Dios. Sea Dios glorificado. Hermano, es tremendo cuando la iglesia no se ha dado cuenta que es el tiempo final. Yo quiero que usted mire este texto. Sea Dios glorificado. Ahora, hace un instante le decía que es 1 de Timoteo. Sea Dios glorificado. Exactamente. Es 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano amado, la iglesia ha caído en un fuego satánico cuando los hombres han dedicado su fe a cambiarla por dinero. ¿Y sabe qué? Que el plan del diablo es darle dinero, es darle cumplirle las necesidades a la iglesia, para que la iglesia no tenga tiempo de salir a orar, ni salir a ayunar, ni salir a darle las gracias a Dios. Sea Dios glorificado, porque ahora muchos cristianos están mejor que antes cuando trabajaba. Sea Dios glorificado. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo del dinero fácil es ahora. ¿Sabe por qué? Porque ahora todo el mundo les regala, todo el mundo, los gobiernos dan, porque el plan del diablo es llevar al mundo a un caos económico donde no haya nada, donde todo se gaste, y cuando ya no falte, cuando falte todo, entonces ellos comenzar a poner su gobierno mundial, que va a ser en breve. Sea Dios glorificado. Ese es el plan del diablo, y psicológicamente mucha iglesia ha caído en el adormecimiento espiritual y están conformes, y muchos están placenteros con todo el tiempo de cuarentena que han tenido. Muy sabrosos y muy confiados están, pero vendrá de repente el Señor y no se darán cuenta ni se apercibirán cuando Cristo venga. La iglesia tiene que estar despierta. Los Nehemías deben estar llorando por sus hermanos, ayudando a reedificar, levantar a la iglesia y darle a la iglesia la última palabra, diciendo que se levanten a reedificar el muro, la muralla, donde ellos tienen que defender su territorio. Cada
creyente está llamado a defender su territorio. Sea Dios glorificado a su nombre. Cada creyente está llamado a velar por su salvación. Que el Dios de la gloria te bendiga y el Dios de la gloria te fortalezca. Alabado sea Dios.